Muy buenas noches, queridos exalumnos, profesores, alumnas y alumnos del ITAM. Soy Humberto López Gallegos, presidente de la Asociación de Exalumnos del ITAM para 2024. Y a nombre de la Asociación y el Centro ITAM de Energía y Recursos Naturales, les doy la más cordial bienvenida y agradezco su participación en este webinar, en el que contaremos con el privilegio de escuchar las visiones de tres grandes expertos en materia energética. Julia, Mariana y Pablo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, estar aquí con nosotros. También quiero agradecer a Guillermo García Alcocer, quien moderará la discusión, y a Omar García de la oficina de Exitam por coordinar los detalles tecnológicos y logísticos. Este panel será el primero de una serie que organizaremos conjuntamente la Asociación de Exalumnos y el Centro de Energía y Recursos Naturales de ITAM. Y esta serie de webinarios que titulamos Energía Visión México 2050 tiene como objetivo abrir espacios de análisis y diálogo que nos permitirán construir una visión común sobre lo que queremos para nuestro país en materia energética a mediano y largo plazo. Durante los próximos meses hablaremos en este formato virtual sobre el futuro de la exploración y producción de energía. Hoy arrancamos este diálogo de la reforma energética de manera tema que debiera ser central en cualquier discusión sobre el futuro. Los expertos que nos acompañan hoy nos permitirán reflexionar acerca del tema. Muchas gracias y cedo la palabra a Guillermo. Bienvenidas y bienvenidos todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias por la convocatoria a Exitam, al Centro de Energía. Humberto, gracias por la introducción. Pues a mí me toca moderar el día de hoy y lo que voy a hacer es primero presentar a este panel que me acompaña. En primer lugar tenemos a Mariana Calderón Aramburu, que es abogada especializada en democracia, participación ciudadana, amparo y derecho constitucional. Se ha desempeñado en diversos cargos dentro del Poder Judicial de la Federación, la Administración Pública, el Poder Legislativo, la Auditoría Superior. Actualmente es directora del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, donde a través del diseño de estrategias jurídicas se busca el fortalecimiento de las instituciones, el Estado de Derecho, la defensa de la democracia y la protección de los derechos humanos. Pablo Zárate, Senior Managing Director de NFTI Consulting, donde lidera la división de comunicación estratégica para México. Su práctica se enfoca en stakeholder issues, administración de crisis en los sectores de energía e infraestructura. Escribe una columna muy leída, por cierto, semanal, sobre temas de energía en El Economista, y es un colaborador recurrente en los programas de televisión como Ahora de Opinar. Y Julia González Romero es una abogada con 20 años de experiencia en el sector público y privado, experta en Derecho Constitucional, Administrativo e Impacto Social. El despacho donde trabaja es González Calvillo, donde diseña estrategias regulatorias de litigio, de prevención de riesgos, de todo tipo, ¿no? Legales, financieros, operacionales, reputacionales. Y es nuestra vicepresidenta en Exitam. Y también colabora en WEN Capítulo México, Women in Energy, integrante del Consejo de Administración, además de voz experta y mentora de Enlace Más. Pues, sin más, yo quisiera pedir a nuestros panelistas que nos den, pues, una breve, hasta por 5 minutos, pues, una reflexión sobre esta iniciativa que fue presentada el 5 de febrero por parte del Ejecutivo Federal y cómo deberíamos aproximarla desde su perspectiva, ¿no? Julia, obviamente, desde el punto de vista legal, Pablo, el económico, financiero, Mariana, pues previendo a lo mejor estas partes de los medios de defensa. Pero a ver, una breve reflexión de 5 minutos. Yo lo que quisiera es después ir decantando los distintos aspectos y que vayamos opinando. Yo también opinaré, me sumaré al panel en algunas partes, aprovechando que conozco un poco el tema. Pero, pues adelante, yo le pediría a ver si Mariana nos puede arrancar. Vamos a empezar por qué debemos esperar como ciudadanos, ¿no? De este tipo de medidas, ¿no? Muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Gracias, Humberto. Mi reconocimiento al trabajo que está realizando. Pablo, un gusto estar contigo. Y Julia, pues gracias por la invitación. ¿Y qué te puedo decir? Estudié contigo hace más de 20 años, así que es un gusto volvernos a encontrar por acá. Y pues bueno, tenemos enfrente
una serie de reformas que se han dado, o más bien que presentó el pasado 5 de febrero el presidente de la República para modificar estructuralmente al Estado mexicano, ¿no? No nada más tenemos la energética, que sería materia de este panel, pero sino también tenemos una reforma al Poder Judicial de la Federación, tenemos reformas para eliminar a los organismos constitucionales autónomos, tenemos reforma en materia electoral y tenemos algunas reformas sociales que pueden verse como muy relevantes y muy importantes para el país, ¿no? Podrá considerarse relevante hablar del tema de pensiones, hablar del tema de protección a grupos indígenas. Hay varias reformas que atienden a minorías. Pero, ¿dónde tenemos que detenernos? En estas modificaciones estructurales a la Constitución, ¿no? Se pretende modificar de forma sustantiva el funcionamiento del Estado mexicano. Y en el tema energético tenemos 3 reformas principales que confluyen en esta materia más bien, ¿no? Voy a empezar por la reforma, si bien no es la materia de fondo, al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque esa reforma sí va a impactar en cuanto a la resolución de los posibles litigios o en cuanto a la resolución que se pueda dar en el marco de las controversias que se desarrollen en el campo de la industria energética. Y esta reforma al Poder Judicial pretende modificar absolutamente toda la estructura y funcionamiento del Poder Judicial. Piensa permitir que se elijan a los ministros, ¿no? A los magistrados, a los jueces, modifica ciertos elementos constitutivos de cómo se integra una votación o de qué se considera relevante en una votación que se produce en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Pretende eliminar de tajo la suspensión que se ha establecido en acciones y controversias constitucionales en contra de leyes generales. Y muy relevante en esta materia pretende eliminar la suspensión con efectos generales. Creo que uno de los grandes pioneros o principales promotores de la suspensión con efectos generales se dio en el marco de la industria energética, ¿no? Creo que de ahí salió, tanto en materia de medio ambiente como en materia de las afectaciones que se pudo dar a este sector. Entonces, creo que va un poco con dedicatoria a esa prohibición que se establece en el artículo 107 de ya no poderle dar efectos generales a la suspensión. Entonces, eso hay que tenerlo en el radar, porque eso nos modifica cualquier posibilidad de litigio o cualquier posibilidad de estrategia jurídica que se pueda tomar en un futuro. La siguiente reforma es la de los organismos constitucionales autónomos. Y esa reforma, ¿qué es lo que hace? Elimina de tajo una serie de organismos constitucionales. Muy irónico o muy conflictivo resulta la exposición de motivos que se da al respecto. Si mal no recuerdo, dice que se busca eliminar las políticas neoliberales que establecieron organismos constitucionales autónomos. Y señala que ahora el presidente va a ser el encargado de promover la defensa de los derechos sociales que estos organismos constitucionales autónomos en teoría protegen, ¿no? Entonces, vean lo irónico. Los organismos constitucionales autónomos se crean justo para salvaguardar de un poder absoluto que pudiera ser el titular del Ejecutivo los derechos y garantizar eficiencia en la protección de los mismos. Entonces ahora, bajo un argumento contrario y totalmente incongruente, se busca eliminar estos organismos constitucionales autónomos y en teoría se busca simplificar administrativamente a todo lo que sería al gobierno, ¿no? al régimen democrático en el cual nos sustentamos. Se cree que estos organismos solo representan una carga del Estado. Y se cree, o bueno, más bien se justifica en la exposición de motivos, que el Ejecutivo va a poder eficientar, adelgazando la estructura administrativa y va a poder adelgazarlo, eficientarlo y garantizar el ejercicio de esos derechos. Y en la materia energética, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 3 organismos principales. Vamos a tener a la CRE, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la COFESE. Y entonces la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos se van a ir a la Secretaría de Energía, la COFESE se va a ir a un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y entonces vamos a regresar nuestro modelo que lograba eficiencia o por lo menos establecía ciertas bases de independencia
de autonomía técnica y de autonomía de gestión, lo vamos a regresar a, yo creo que los 60 o si no es que más atrás, ¿no? Entonces, esa sería la segunda precisión de la segunda gran reforma que tiene que ver con la materia de este webinario, ¿no? Y la tercera tiene que ver directamente con, bueno, se le llama, que es la reforma a las industrias estratégicas del Estado. Y hace algunas modificaciones y quita una serie de palabras, ¿no? Por ejemplo, la primera es va a cambiar la naturaleza de Pemex como empresa productiva del Estado a empresa pública y va eliminando ciertos conceptos rectores, va modificando las estructuras y va señalando que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional va a ser exclusivamente del Estado. Entonces, a grandes rasgos serían una síntesis de estas tres grandes reformas que yo pude vislumbrar y si están de acuerdo, posteriormente hablaría de cuál podría ser una estrategia jurídica al respecto o que tendríamos que tomar en cuenta. Muchísimas gracias, Mariana. Creo que tema importante, nada más para agregar a tu resumen, la CFE se le da un carácter de preponderante, de preeminencia respecto de los distintos aspectos del sector eléctrico. Esto, pues, en clara alusión al orden de despacho, a la prioridad que pudiera tener la regulación. El tema del amparo también, que se menciona, pues los efectos que puede tener una acción de inconstitucionalidad que no es aprobada por más de 8 votos y las limitantes que puede tener el amparo. Yo le pediré ahorita a Julia que nos amplíe esta información. Y también el tema de que desaparecen estos entes, se van a las secretarías y absorben todas las funciones. O sea, no hay una desaparición de funciones, sino que simplemente hay una absorción de las mismas por parte de las secretarías. Entonces, la simplificación y la reducción de personal se ve muy poco probable, porque pues básicamente las estructuras pasarían de un lugar a otro. Es una reforma muy sucinta, muy pequeña, que tiene muchos efectos colaterales que van a ser definidos por el legislador de mayoría simple, porque dice todo lo demás se resolverá en 180 días naturales o 90 días naturales por parte de la ley. Entonces, de un esquema que nació, por lo menos en el sector energético y de telecomunicaciones, en donde la Constitución establecía todo el marco de actuación, pues ahora se van a ir a las leyes, ¿no? Donde una mayoría simple va a poder modificar y diseñar a detalle el modelo económico. Pero bueno, primeras reacciones y primeros puntos. Julia, adelante. Guillermo, muchas gracias por darme la palabra. Estoy muy emocionada de estar aquí en el primer webinar de energía que me toca. Estoy muy agradecida con Humberto por la presentación, a Mariana y a Pablo por aceptar participar. Para mí es un honor estar aquí. A mí me parece que Mariana resumió las 3 de las 20 iniciativas que más podrían llegar a impactar al sector energético. Yo no sé si los presentes en el webinar, alguno ya leyó las 20 iniciativas. Me parece que es un reto muy importante y creo que muy pocos lo hemos hecho. Yo no he leído las 20 iniciativas. Me he enfocado en las que mencionó Mariana y en la de pensiones, justamente, que son las que más podrían impactar al sector energético. Yo creo que vale la pena, y estoy segura que Mariana va a detallar más esto, recordar que la ley de amparo prevé que contra las reformas constitucionales no es posible presentar juicios de amparo, ¿no? Entonces, en un principio, los particulares no tendríamos ningún medio de defensa en caso de que se llegaran a aprobar estas reformas constitucionales. Ahora, también vale la pena considerar que, como buenos abogados que somos, Mariana y yo por lo menos, podríamos decir, bueno, pues vámonos con contra la inconstitucionalidad de la improcedencia y el juicio de amparo en contra de una reforma constitucional y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero lo cierto es que nada más de una simple lectura de la ley de amparo, nosotros como particulares no podríamos hacer nada, ¿no? Quedaríamos a expensas de una acción de inconstitucionalidad, que es el medio de control constitucional que tiene, por ejemplo, el Congreso de la Unión cuando considera que una reforma es inconstitucional o que una ley es inconstitucional, o una controversia constitucional, que es cuando algún otro órgano del Estado considera que se invadieron sus facultades y, por tanto,
presenta algo de esta naturaleza. Ahora, y aquí esto se vuelve bien cíclico, porque como menciona Mariana, la reforma judicial de cierta forma pondría un freno también a estos medios de defensa. Entonces, en medio de este impacto a la reforma energética, estamos viendo un impacto profundo a los derechos que como como personas que estamos en territorio nacional, porque no están sujetas solamente a ciudadanos, ya tenemos y hemos adquirido con el paso del tiempo. Entonces, no podemos olvidar ni perder de vista que todo este paquete de reformas nos puede impactar en nuestros derechos humanos y por la restricción de la ley de amparo como ciudadanos la tenemos como personas que están en territorio nacional, disculparán ustedes, tenemos una dificultad para impugnarla porque de entrada sería improcedente el amparo. Entonces hay que tener esto en cuenta y por eso es la importancia de reconocer que estamos en un Estado democrático y que finalmente son nuestros legisladores los que nos representan como población, los que van a determinar si estas reformas se aprueban o no. Entonces es un buen momento para hacer el uso de nuestros derechos ciudadanos y para acercarnos a nuestros diputados y senadores y decirles, esta reforma no me representa, ¿no? Hagamos uso de nuestra voz. Y yo sé que esto no es la materia del webinar, pero me parece que no se dice lo suficiente. Más allá de ir a votar en las siguientes elecciones, tenemos una voz y podemos hacerle saber a nuestros legisladores qué es lo que opinamos de estas votaciones. Ahora, la buena noticia es que el periodo de sesiones termina el 30 de abril. Entonces, hay un lapso muy corto para que se apruebe. Y si bien la Corte ha dicho que las reformas constitucionales son de muy difícil, es muy difícil declarar inconstitucional una reforma constitucional y han encontrado una forma de armonizar todos los preceptos y decir que no se contradicen, sino que cada uno protege distintas cosas. Lo cierto es que una reforma constitucional sí sería inconstitucional si no se sigue el procedimiento constitucional para su aprobación, ¿no? Por vicios en su procedimiento de creación. Entonces hay que estar muy atentos todos los que estemos interesados en este tema, respecto de que el Congreso de la Unión siga las reglas para la aprobación en primer término de esta reforma y que después, como son reformas constitucionales, se tienen que ir a los congresos estatales, que dentro de los congresos estatales también se siga cabalmente las reglas para la aprobación de este tipo de reformas. Dicho esto, y respecto al contenido de las reformas que afectan al sector energético, que es finalmente lo que nos interesa en este webinar, a mí me parece que estamos retomando muchas de las propuestas que en 2021 ya se habían hecho y que el Congreso ya rechazó. Estamos viendo de nuevo la desaparición de estos órganos. De nuevo estamos viendo que se busca una preponderancia de las empresas estatales sobre las empresas privadas. Estamos viendo que se cambia el lenguaje, pero dice claramente esta propuesta de reforma, el texto que se quiere incluir dice que las empresas privadas no prevalezcan. Y en otra porción dice que esta reforma, y también quedaría en el texto constitucional, es para evitar el lucro. Entonces, al parecer, el sector energético, en caso de aprobarse estas reformas, tendría una participación más limitada de particulares simplemente porque se busca que no haya una ganancia de que se desarrollen estas actividades. Y al final del camino, pues, ¿qué buscan las empresas? Buscan ganancias, ¿no? Así como nosotros queremos mejores servicios como consumidores y mejores precios, pues las empresas, su principal objetivo es la obtención de ciertas ganancias. Y aquí veríamos que se restringen, pero lo que me parece preocupante es simplemente leerlo, es que no nos queda claro qué lucro sí va a estar permitido y qué lucro no va a estar permitido. ¿No? Es una de las primeras cosas que me llama la atención, porque, pues, ¿qué es lucro? Para mí, lucro puede ser una cosa y para Humberto puede ser otra completamente distinta. Y esta reforma constitucional que se propone evitaría el lucro, ¿no? Es algo que me llama mucho la atención. Y por el otro lado, no me sorprende que se proponga la desaparición de la CNH, la CRE y la COFESE, porque al final lo que se busca es concentrar toda la autoridad en pocas autoridades que además dependen 100% del Poder Ejecutivo, que no son órganos colegiados. Se está buscando retomar el concepto clásico de administración pública descentralizada y paraestatal, ¿no? Al final del camino, los organismos independientes son organismos que se crearon más adelante en nuestro sistema jurídico, no son los originales. Y lo que yo interpreto de la lectura de estas propuestas es que se está buscando regresar a lo que nosotros estudiamos en derecho administrativo, ¿no? Una administración pública descentralizada y paraestatal que tiene una cabeza de sector que depende directamente de
una Secretaría de Estado. Y con eso cierro mi participación, Guillermo. Gracias. Sí, pues muchas gracias. Creo que es muy relevante la parte que mencionan Julia y Mariana de cómo los medios de defensa, que han sido el último contrapeso que ha tenido pues el sector energía y que han sido efectivos al final del día para demostrar qué acciones tenían sustento o no en términos de nuestra Constitución, pues se vería afectada por estos nuevos procedimientos, ¿no? Creo que es un tema que está saliendo ahorita ya del webinar y bueno, pues nosotros, los economistas, los analistas financieros, etcétera, pues vemos las cosas a lo mejor un poquito diferentes, tenemos otros elementos que aportar y bueno, pues aquí tenemos a Pablo que ha escrito pues cada semana, pues notas muy citadas en términos de los efectos que puede tener una reforma concentradora. Pues yo creo que vas a sacar de tu papeleta las notas de hace 2 años, ¿no? Donde ya tenías muy analizado el tema, pero ¿qué implica esto para ti en una primera reacción, Pablo? Ya entraremos al detalle. Pues primero darles muchas gracias a Julia, a Humberto por la invitación. Es un gustazo estar acá. Guillermo, un placer estar contigo y también contigo, Mariana. A ver, yo creo que es muy importante lo que estaba mencionando Julia en su participación. Esta no es la primera vez que se trata de reformar constitucionalmente los aspectos que son centrales para el sector energético. Y habíamos tenido un primer intento de hace unos años que venía enmarcado en una narrativa muy específica, que era la idea de asegurar que la electricidad fuera un derecho constitucional. Así de vago era el precepto, pero la bandera de arranque del gobierno para tratar de cambiar la constitución hace unos años fue: lo que queremos es que esté garantizado este derecho constitucional, que va a ser el acceso a la electricidad, como si estuviéramos hablando del agua o el medio ambiente sano. Es claro para todos que no tenían los votos, es claro para todos que las restricciones políticas del sistema mexicano no les permitió avanzar. Esas condiciones no han cambiado. La composición del Congreso en general sigue en sus mismos términos. Y ahorita aparece una nueva reforma que no insiste en la fórmula de tratar de meter a la Constitución la electricidad como un derecho constitucional, pero sí tiene algunos elementos muy notorios que creo que nos permiten pues ir tratando de bautizar a esta iniciativa en términos conceptuales. Si ese era el intento del derecho constitucional, de la electricidad como derecho constitucional, esta es una iniciativa que es por encima de la CFE, nadie. Así como el presidente dice que por encima de la ley nadie, esto es por encima de la CFE nadie. Y lo dice explícitamente, lo dice muy claramente. No hay intenciones ocultas en esto, porque el presidente está tratando a la Constitución como si fuera su discurso. Él está poniendo ahí el eslogan de nadie va a tener prevalencia, que es el término raro que usa, sobre la CFE. Nunca. Ni siquiera queda claro si estamos hablando del despacho eléctrico, si estamos hablando de litigios. Hay un montón de cosas que se desprenderían de ese análisis que son súper delicadas cuando lo analizas de cara a lo que los legisladores se podrían atrever a hacer en leyes secundarias que no requieren pues, este mismo umbral político tan delicado. Pero sí es muy importante empezar con esa parte de análisis, ¿no? Esto es la forma más explícita que hemos tenido hasta el momento para, por decreto, hacer a la Comisión Federal de Electricidad lo que quería Manuel Bartlett, la empresa más poderosa de México. Lo ha dicho todo el tiempo en sus discursos y ahora lo está tratando de poner en la Constitución. Después de todas estas malas noticias de intenciones políticas, creo que la buena noticia es que la posibilidad de que esto se apruebe en sus términos con un Congreso que no cambió son relativamente bajas. Entonces, en una segunda intervención, Guillermo, si quieres nos metemos un poquito más al análisis del detalle económico de lo que significaría esto y por qué la CFE nos ha mostrado
no solo que no puede sola, sino que no puede con lo que tiene ahorita, no podría pretender abarcar a todo el sector eléctrico, y ponemos algunos ejemplos y ponemos algunos números que nos permitan avanzar en el análisis. Pero en esta primera etapa me gustaría concentrarme nada más en lo político y decir, ahí está la intención declarada de la CFE, esto afortunadamente no va a pasar, entonces ¿para qué lo está proponiendo el presidente? El análisis tradicional político es que si tú pones una iniciativa de ley que fracasa, vas a perder popularidad porque eres un mandatario que está proponiendo algo que no está dando resultados. Es la forma tradicional, la forma lógica de ver los criterios políticos. Presidente López Obrador lleva 6 años demostrándonos que eso, 5 años, demostrándonos que esa no es su lógica, porque su lógica es utilizar acciones sustantivas como los cambios constitucionales y como los cambios legislativos para comunicar, para transmitir, para de una manera muy clara poner a todo mundo a discutir en torno a un tema que no es solo el discurso de la mañanera, es un intento de cambio constitucional, es una de las cosas más sensibles, más delicadas que podrías proponer adentro de un país. El presidente está tocando esas fibras con un cambio que se lee como discurso. Esos cambios de que pase de ser productiva a ser pública, de que nadie puede tener prevalencia por encima de la CFE, que la esencia, imagínate hablar en la Constitución de la esencia de la Comisión Federal de Electricidad, es una misión que la definen en términos bastante sugerentes, bastante nobles, bastante positivos. Es clarísimo que lo que está haciendo el presidente es ponernos a hablar de su discurso y por otro lado, dando una línea muy clara de dirección para el movimiento, para Morena que él encabeza, para que sigan eso en los próximos 6 años. Que la candidata de Morena haya tenido que asumir como propio todas estas cosas cuando había estado generando un acercamiento progresivo con la industria, con los ambientalistas, con distintas voces que se habían opuesto a este tipo de cosas y que haya tenido que salir a declarar y decir, esa iniciativa del presidente me representa, creo que es un movimiento político muy importante y muestra de nuevo que el presidente quizás no entiende mucho de economía, pero entiende mucho de comunicación y entiende demasiado de política, de cómo ir haciendo que sea su agenda la que domina los espacios públicos. Entonces, Guillermo, si quieres, en la siguiente le entramos a la economía, pero sí creo que esto es algo mucho más político y algo mucho más nítido cuando lo ves con esos ojos de arranque. Buenísimo, Pablo. Pues sí, es un punto muy relevante el que dices. Y yo volvería a hacer énfasis en que es esta CFE preeminente, pero un legislador con mayoría simple, con la posibilidad de darle contenido a ese atributo que tendría la CFE, ¿no? Entonces es el sueño de una primera mayoría o de una primera minoría que va a poder hacer los acuerdos para poder lograr un cambio sustantivo desde la ley. Que ese fue el gran obstáculo en estos 5 años, ¿no? Cada vez que trataba de hacerse un cambio regulatorio, pues estaba la Constitución. Se trataba de hacer el cambio legal, estaba la Constitución. Y entonces, pues en el momento, como menciona Julia, en el que se toca la Constitución, pues ya no puedes voltear a decir o es muy difícil, ya le preguntaré a Mariano más adelante, si podemos decir que es inconstitucional la Constitución. Pero yo quería pasar, así como lo ordenaron en términos de las distintas iniciativas, hay un tema pues que está subyacente a todo esto, que es qué papel deben jugar o por qué los órganos reguladores son en la piñata del país, ¿no? ¿Por qué la gente no valora o no entiende la necesidad de tener este poder separado de los ciclos políticos? Yo hacía una reflexión hace unos días sobre por qué tener esta independencia, ¿no? La primera es porque y voy a tomar un minuto aquí, tomas pues una autoridad que va a trascender los sexenios y que va a poderte dar certeza a la inversión en términos del marco regulatorio, las reglas del juego, que no van a verse afectadas por un proceso político. El segundo es, pues cuando tienes, como es el caso de la CRE y la CNH, a un participante muy importante que es del Estado, jugando en la misma cancha que los particulares,
y tienes al secretario de Energía siendo presidente del Consejo de Administración de uno de esos entes, de los dos de hecho, pues se vuelve un poco difícil decir, es que el que lo va a regular, además es el presidente del Consejo de Administración de la principal empresa estatal que va a estar compitiendo con el resto de las autoridades, ¿no? Eso es un tema bastante interesante. Y yo creo que la tercera es, pues, cuando hay intereses tan fuertes, económicos, políticos, que confluyen en un sector, pues lo mejor es dar un paso atrás y decir, bueno, pues hay unas personas técnicas que pueden abstraerse un poco de esta discusión y decir, pues mira, los méritos técnicos para poder desarrollar este sector son estos, más allá de la baraja de intereses que pueden estar confluyendo ahí. Entonces, Julia, cuál es tu visión de los órganos reguladores, de los órganos constitucionales autónomos? Ahí se habla de la COFESE, que fue otro pues elemento interesante en el sexenio en términos de energía. Pero cuéntanos, ¿por qué este afán de destruirlos? ¿Tienen pues un valor? ¿Tú le ves valor a los órganos autónomos? Cuéntanos tu visión también, breve, por favor, porque quedamos en hacer un diálogo por acá, ¿no? Sí, a mí los órganos independientes, tanto económicamente como de gestión, me parecen clave, ¿no? Me parece que México es un país democrático, nuestro sistema está basado en pesos y contrapesos, y estos órganos son parte de este sistema de pesos y contrapesos. No podemos olvidar que la COFESE justamente fue una de las grandes protagonistas en todo este golpeteo de las políticas económicas y de los cambios de regulaciones. La COFESE actuó cada vez que sentía que algo podía perjudicar la competencia económica. La Comisión Federal de Competencia Económica presentaba una controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Tenemos varios ejemplos. Está clarísimo el de la política de confiabilidad, cuyas porciones más dañinas se declararon inconstitucionales y salieron del ámbito jurídico por una controversia COFESE, por una controversia de COFESE, también contra la LIE, para casos de participación cruzada, y la última controversia que yo tengo detectada que presentó COFESE que impacta al sector energético es el del Cistrangas, ¿no? Los famosos requisitos nuevos que se pusieron para que un particular pudiera utilizar el sistema de ductos más importante en todo México. Y curiosamente el requisito era que se comprara la molécula, el gas natural, de una empresa productiva del Estado. Entonces, la Comisión Federal de Competencia Económica, sin ser un órgano regulador en materia energética, ha sido clave para la protección de una política energética que es la vigente en nuestro país. Ahora, ¿por qué es tan difícil que salga la ciudadanía a defender estos órganos? Pues porque la ciudadanía no tiene trámites ante estos órganos. En realidad no es que tengan publicidad, no salen en el radio y les dicen, queridos consumidores, la CRE autorizó 10,000 permisos y eso va a hacer que vaya a haber más estaciones de servicio y que su gasolina en el final sea más barato. Conoce la CRE los permisionarios, quienes tienen que ir a la CRE y presentar una solicitud del permiso, ¿no? Hay muy pocas personas fuera del sector energético que tienen claro que la CRE hace una cosa, llámese cierta parte del sector energético, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos hace otra. Porque si la CRE es desconocida, la Comisión Nacional de Hidrocarburos la conoce menos gente, ¿no? Que es finalmente el órgano encargado de la exploración y extracción en México. Ahora, ¿por qué son importantes? Pues porque a nivel mundial se ha probado que tener este tipo de órganos favorece en última instancia a los consumidores, ¿no? También se tiene clarísimo que estos órganos reguladores económicos y técnicos tienen que ser colegiados, que además los nombramientos no pueden ser simples propuestas, sino que tienen que estar acompañados de un proceso de evaluación que permita corroborar que quienes van a integrar estos órganos tengan competencias técnicas, en virtud de que las decisiones que van a tomar son técnicas y no políticas, son independientes, no deberían de ser influenciados, porque al final del camino se debe de tomar una decisión con base en ciertas consideraciones de mercado, ¿no? Lo que se busca es favorecer ciertos sectores. Los recursos presupuestales tienen que ser independientes, porque si no tienes dinero no eres independiente. Es como si eres
un chamaco y necesitas irle a pedir dinero a tu papá para poder salir. Pues claro, puedes salir, pero si no tienes dinero para gastar, pues tampoco hay tantos incentivos para hacerlo, ¿no? Los mecanismos de rendición de cuentas tienen que ser transparentes y tienen que ser generalmente al Poder Legislativo, y estos órganos deben de tener deliberaciones públicas. Los órganos que estamos por desaparecer, llámese la CRE y la CNH, en caso de que se aprueben estas reformas, cumplían con todo esto e incluso han sido reconocidos en toda Latinoamérica como un ejemplo a seguir. ¿Y por qué desaparecerlos? De nuevo, porque estamos intentando regresar a un sistema democrático en donde las instituciones se dividen tradicionalmente en ejecutivo, legislativo y judicial, y donde dejamos fuera todos estos órganos con autonomía técnica que no necesariamente dependen directamente de uno de los poderes. Gracias, Guillermo. Pues muy buena aportación. Creo que el tema de cómo reacciona la sociedad ante estos órganos, pues viene mucho por el desconocimiento. Obviamente, todos vimos cómo bajaron los precios de nuestros celulares, ¿no? Gracias a la regulación del IFT, pues la CNH tuvo gran presencia con más de 110, 111 bloques que están produciendo el día de hoy más de 110,000 barriles por día en estos contratos privados. La CRE, pues abrió el espacio para tener competencia en electricidad, en gasolineras, en gas natural, en gas LP, en biocombustibles, y eso no lo ve pues el ciudadano de todos los días, ¿no? A ver, Pablo, alguna reacción desde el punto de vista económico. ¿Por qué los órganos reguladores y este papel que han tenido y por qué deben mantenerse o no? Bueno, a ver, un ejemplo muy concreto. Transmisión y distribución eléctrica, que es una parte que sí está constitucionalmente prevista como un monopolio que queda depositado en la Comisión Federal de Electricidad. Pues es una parte particularmente sensible, particularmente estratégica del sistema. Un regulador digamos, está cumpliendo sus funciones, tendría que estar revisando con lupa los números y las inversiones de CFE Transmisión y de CFE Distribución para que la red esté creciendo como se necesita, y para que, quizás ahí sí podríamos hablar de lucro, para que no haya un lucro indebido de un monopolio natural que, de nuevo, es particularmente importante para el desarrollo del país. Desafortunadamente, Guillermo, si ves los números de CFE Transmisión y si ves los números de CFE Distribución, tienen ganancias en los últimos 5 años francamente extraordinarias. Podríamos hablar de ganancias leoninas. Cuando le quitas los efectos de los subsidios cruzados que tiene la CFE, que por cierto tampoco debería de estar haciendo eso, podemos hablar de márgenes de utilidad de 45% en transmisión, de 35% en distribución. Es una absoluta locura que tengas alguien que tiene un monopolio que le regaló de alguna manera el Estado y que pueda tener esos márgenes de utilidad por cobrar por el uso de esa carretera. Entonces, ¿qué debería de estar haciendo la Comisión Reguladora de Energía? Pues dando un manotazo en la mesa y diciendo, esta no es la manera de administrar las redes, tenemos que garantizar que este dinero se reinvierta y que este dinero se reinvierta en las redes. Estoy empezando con un ejemplo que no está afectado por el cambio constitucional, porque lo que quiero ilustrar, Guillermo, es que hoy ya tenemos un problema con los órganos reguladores y en distintas facetas no están cumpliendo con su función. Y en ese sentido, me parece que hacer el análisis de la reforma constitucional como si fuera el mejor regulador del mundo comparado con no tener regulador, pues no estamos en ese mundo. Estamos en un mundo donde la CNH y la CRE han tenido un deterioro progresivo en algunas funciones significativas, y creo que eso es importante ponerlo sobre la mesa. Ahora,
aún en este mundo donde tenemos órganos reguladores imperfectos, es mucho mejor tener, aunque sea una separación, y tener un espacio para que algunos permisos y algunas cosas puedan seguir fluyendo en el sector energético, porque mientras más y más y más concentres el poder, pues más va a ser difícil que llegues a los resultados que quieres. Último número para poner sobre la mesa rápido. Quizás todos los que están conectados aquí saben que México tenía una meta para que este año llegáramos a que 35% de la generación de electricidad fuera limpia. Creo que también para nadie en este grupo va a ser una sorpresa saber que no vamos a llegar a esa meta, pero creo que sí va a ser una sorpresa saber por cuánto. Vamos a tener como entre 25 y 26% de la generación a partir de energía limpia, lo cual significa un déficit de 900 puntos base, si lo queremos ver en esos términos, que es una cantidad extraordinaria de megawatts, de gigawatts que nos faltaron. Hay ahí algunos cálculos interesantes de la industria que dicen, hoy nos faltan 12.900 megawatts de capacidad entre eólica y fotovoltaica que debíamos de haber seguido haciendo en estos años, y que por haber concentrado las cosas y apostarle solamente al motor de las inversiones de CFE en lo renovable, por ejemplo con lo del Parque Sonora y demás, dejamos de hacer. Este sexenio aprovechamos un poquito la inercia que ya traíamos de las cosas que venían bien encarriladas, pero después se apagaron los motores de los nuevos proyectos, al menos los proyectos que se hacen con los procesos sistemáticos como las subastas de largo plazo y demás, y nos quedamos pues apostándole solamente al motor de la CFE, y la CFE haciendo todos sus esfuerzos y toda la faramalla que siempre tiene, lo más que pudo ofrecernos fueron 1.000 megawatts de energía renovable, si es que logran terminar a tiempo el Parque Sonora. Necesitábamos 12.900, necesitábamos 13 veces lo que la CFE nos pudo dar. Entonces, si seguimos concentrando el poder, imagínate esto por 2 sexenios más, por 3 sexenios más. Es una tendencia absolutamente insostenible. Y si le ponemos, que seguro ahorita va a salir en el panel, la dimensión del nearshoring y la demanda de los grandes inversionistas por energía limpia y demás, nos estamos quedando fuera de la jugada por una insistencia de concentración del poder. Y yo creo que el tema de los reguladores hay que entenderlo a la luz de los esfuerzos de una presidencia de la República de concentrar el poder y depositarlo en pues, uno de sus mejores amigos, que hoy en día es el director general de la CFE. Gracias, Pablo. Pues un dato pues alarmante, el tema de que no vamos a alcanzar la meta, ya lo sabíamos, como tú dices, a nadie nos va a alarmar, pero yo quiero agregar un dato que tal vez no mucha gente sabe, que es que llegamos a alcanzar un 27% de la generación limpia en términos de la matriz energética nacional, y hoy estamos regresando en el 2024 a los niveles que teníamos en 2019. ¿Por qué? Pues porque se agrega nueva capacidad, básicamente ciclos combinados que deben entrar en operación en los siguientes meses y años, y eso hace que se haga todavía más chico en términos relativos la participación de la energía limpia. Entonces vamos a estar en un 22, en un 23% de generación limpia, cuando ya habíamos llegado al 27%, y cuando debíamos de estar llegando al 35% si las cosas hubieran marchado como se había planeado. Entonces traemos no solo un déficit, sino una disminución en la participación de la energía limpia en la matriz energética. Y eso es súper relevante porque todas las empresas, y ya lo platicaremos más adelante, están pidiendo para poder ubicarse en México energía limpia. Bueno, energías secas y preferentemente, en su mayoría, que sea limpia. Pero a ver, Mariana, ¿tú cómo viste a los órganos autónomos en la defensa de los derechos del ciudadano? Porque fueron aliados, sin duda, en este sector, ¿no? ¿Cuál es tu visión desde la parte litigiosa? Em, gracias, Guillermo. A ver, creo que hay un tema bien interesante, que es que las reformas, lo dije al principio,
y lo vuelvo a reiterar, las reformas están separadas. Entonces, más allá de lo que señala Pablo, que creo que tiene toda la razón de cuál es la intención del presidente al haber presentado estas iniciativas, resulta muy curioso ver que puede aprobarse una iniciativa que reforma el sector, lo que reforma concretamente el artículo 28, y otra que reforma a los reguladores. Y puede pasar una sin otra. Lo interesante es qué va a pasar si se aprueba la reforma denominada como industrias estratégicas del Estado, si no se reforman los reguladores, ¿no? O sea, más bien, si se quedan tal cual están. Y vamos a generar una serie de incongruencias que en materia de litigio estratégico van a ser bien interesantes, porque recordemos que muchos elementos sustantivos de la reforma 2013 están precisados en artículos transitorios. Y esos artículos transitorios dan órdenes a los reguladores, pero al dar las órdenes hacen el reconocimiento de muchos derechos para los particulares. Por ejemplo, en el 17º transitorio se reconoce el derecho a que se establezcan ciertas regulaciones protegiendo al medio ambiente, y estableciendo ciertas condiciones idóneas para los particulares. Entonces, vean las incongruencias y la falta total de técnica legislativa frente a la cual estamos. ¿Por qué? Porque por una parte pretendes desaparecer reguladores, por otra parte pretendes reformar y establecer ciertas condiciones y ciertos principios a la industria, pero no las armonizas. Una va por un canal y la otra va por otro, ¿no? Y aquí tiene sentido lo que dice Pablo. Pues bueno, no sabemos si realmente hay una intención en el envío de estas iniciativas, o sea, totalmente una lógica de controlar la comunicación. Incluso yo me atrevería a agregar 2 elementos más. Es demostrar el poder, porque estamos en época de pérdida del poder para cualquier presidente, que es la última parte de cualquier sexenio, y dejar claro que él manda, ¿no? Porque al fin de cuentas se está estableciendo condiciones y rutas para el próximo gobierno, ¿no? Tomando en cuenta que ya va a terminar el proceso legislativo, esto le va a quedar para la nueva integración. Entonces, está estableciendo hasta un canal y una ruta y también, pues, claramente una intención electoral de tratar de tener la mayoría absoluta en el Congreso, ¿no? Para lograr justo esta aprobación de reforma constitucional. Que también resulta muy interesante que al reformar o su propuesta de reforma del artículo 28 establece ciertos principios genéricos, muy abstractos. Bueno, 25, 27 y 28, perdón, corrijo. Deja una ambigüedad que solo se va a poder materializar en la ley. Solo se va a poder reflejar en la ley. Y entonces, ¿esto qué permite? Que no tengamos el escenario que se tuvo en este sexenio frente a tener un marco constitucional muy sólido y muy robusto y tener una ley que va a estar totalmente o más bien constantemente declarada inconstitucional tanto por juzgados como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, al dejar toda esta posibilidad a las leyes, deja el escenario para que sea el legislador ordinario el que pueda regular la materia y eso genera mucho más incertidumbre para el mercado y para los privados. ¿Por qué? Porque el hecho de que esta materia pueda estarse regulando constantemente y modificando a través de un proceso legislativo ordinario, pues va a generar una inestabilidad. Vimos en este sexenio cómo se modificó la ley un sinfín de veces de forma muy fácil, sin un proceso legislativo correcto y sin siquiera dar espacio a que los particulares pudieran participar dentro de estos procesos legislativos, ¿no? Hubieran simulaciones de foros de discusión, de parlamento abierto, pero no se materializó y no fue real. Entonces, pues bueno, creo que hay una serie de irregularidades, hasta de naturaleza legislativa, hasta de naturaleza de técnica legislativa, en el planteamiento de las propias iniciativas, que va a permitir poder avanzar en toda una defensa jurídica. Y les insisto, la incongruencia principal es que las 2 reformas vengan por vías separadas. No puedes comparar un organismo constitucional autónomo que ve procesos electorales con un regulador en materia energética. O sea, no hay posibilidad, no tienen ni siquiera los mismos principios. Incluso, hablando en materia de transparencia, si bien es un requisito indispensable que todo el sistema de contrataciones en materia energética sea garantizado bajo este principio, la naturaleza del propio INAI como organismo constitucional autónomo parte de diferentes principios y de diferentes estructuras y necesidades sociales. Entonces, sería muy complicado
poder conjuntar las dos y sería muy complicado incluso poderlas aprobar de manera discordante o que una se apruebe y que la otra no, porque justo va a llegar a un vacío y una contradicción dentro de la propia Constitución, ¿no? Aquí hubo algo que no sé si podemos definir como muy exitoso o como muy riesgoso, pero fue una realidad. El proceso constitucional o la reforma constitucional de 2013 tuvo un catálogo de transitorios que parecía Biblia, ¿no? O sea, llegamos a un grado de tecnicismos dentro de la Constitución muy específico, lo cual desde mi punto de vista es incorrecto, ¿no? La Constitución debería de partir de principios mucho más genéricos y todo lo demás debería de ser regulado en la ley. Pero creo que para efectos de la industria y de la protección a los particulares, acabó siendo algo muy benéfico, que logró transitar todo este sexenio eh, tratando de garantizar en la medida de lo posible la operación del sistema. Y digo en la medida de lo posible, porque efectivamente, como señalaron Julia y Pablo, pues bueno, los propios reguladores no han logrado la eficiencia y la eficacia necesaria, ¿no? Pero bueno, eso nos llevaría a plantear una reforma, tanto a la CRE como a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como a la COFESE, pero una reforma lógica, probablemente de reducción de costos, de reducción de estructuras, pero no de desaparición total, sino de fortalecimiento. Son reformas que deben tender a fortalecer a estos organismos. Todos los órganos constitucionales autónomos deben de ser analizados y reformados. Todos son mejorables, todos son perfectibles, todos tienen que avanzar y continuar resolviendo las nuevas circunstancias, pero eso no implica desaparecerlos. Eso implica hacer un análisis profundo, integrando a los propios integrantes de los órganos, ¿no? Como los responsables actuales de la operación de los mismos, para ver cómo podemos lograr mejorarlos y garantizar el cumplimiento de sus fines constitucionales. Gracias, Guillermo. Guillermo, si me dejas hacer un Adelante. comentario, a mí me parece muy interesante lo que menciona Mariana respecto de que incluyeron al INE, a la CRE, a la CNH, al INAI, todos en un mismo paquete. Y yo me pregunto, y este es algo que yo sé que le vas a preguntar a Mariana y que yo quisiera dejar en el tintero desde una vez, si es constitucional pretender desaparecer al INE durante el periodo en el que la Constitución prohíbe hacer reformas electorales. Y me parece que desaparecer al órgano encargado de las elecciones es necesariamente una reforma electoral y que por lo tanto no se podría dar trámite en los 90 días previos al proceso electoral. Perdóname, Guillermo, es que si no iba a perder el hilo conductor. Sí, muy bien, ¿no? Yo creo que tenemos que regresar a esos temas, pero si me permiten, hay un tema que abrió Pablo antes, que creo que es importantísimo. Hay hay un fenómeno que no buscamos, que no pedimos, que llegó por una serie de circunstancias geopolíticas y de política industrial de Estados Unidos, de geografía, etcétera, que es la relocalización de empresas. Todas las semanas tenemos foros y estamos platicando con empresas de todo el mundo que vienen y dicen queremos estar en México, tenemos un gran interés. Creo que no hay grupo político que no esté a favor de la relocalización. Creo que es algo que está uniendo a México, que eso es algo interesante, ¿no? Un fenómeno que nos une, que hace que confluyan las distintas fuerzas políticas para tratar de atraer esas inversiones. No creo que haya un solo gobernador que no quiera atraer esas inversiones a su estado, porque implica empleo, implica pues exposure, ¿no? El que lo conozcan, etcétera. Y en todos y cada uno de esos foros que nos invitan a nosotros, expertos en el sector energía, pues siempre hablan del tema de no tenemos energía. No tenemos energía en primer lugar y no tenemos energía limpia en segundo lugar. Ya después dicen problema del agua, pero lo demás es más o menos administrable. La seguridad, pues es un tema que hay que atacar, que hay que atajar, pero son empresas que están dispuestas a trabajar en circunstancias complejas, ¿no? Lo hacen en todo el mundo. Pero lo que no pueden hacer es venir a un país y no tener energía, ¿no? Eso es algo que no está entre las posibilidades, ¿no? Entonces, Pablo, ¿tú cómo ves la consistencia de esta reforma
con esa inquietud que tiene, y yo así lo percibo, todo el sector público de cualquier partido, de cualquier color, por atraer estas inversiones. ¿Cómo ves esa consistencia entre voy a quitar los órganos reguladores, voy a darle preeminencia a la CFE, que no tiene manos, como tú bien dices, para dar lo que necesita, porque nadie podrá tener las manos ni los recursos, tendría que ser diversificado a fuerza. Pero bueno, por favor, coméntame del nearshoring, que tú abriste esta discusión. Yo creo, Guillermo, que la mejor manera de explicarlo es el gobierno ve el sector eléctrico y el sector petrolero como un asunto territorial y quiere garantizar que sus huestes, sus empresas, sus empleados sean los que ocupen todos los espacios posibles adentro de ese sector que adentro de su lógica política les pertenece. Desde luego, esta manera de ver las cosas pues, no implica voltear a ver al consumidor y voltear a ver a los grandes consumidores y las implicaciones que tiene esto como palanca de la economía nacional. Si tú estás buscando la conquista de estos espacios, no lo están buscando y creo que lo han demostrado. Ahorita podemos poner un ejemplo, que la intención no es desplegar los recursos del gobierno para impulsar la transición energética. Se gastaron 6.500 millones de dólares o más en la famosa transacción de Iberdrola. Y eso no agregó al sistema nacional por definición, porque es una transacción de activos existentes, ni un solo megawatt nuevo de energías limpias. Entonces, independientemente de lo que creamos de eso desde la perspectiva de competencia económica y demás, es evidente que todas las posibilidades que ha tenido el gobierno para avanzar cosas que sí le importan a los ciudadanos, que son exigencias de las empresas, que son exigencias de los consumidores, los ha dejado muy por detrás. Lo que sí es el objetivo, y el presidente ha sido de nuevo clarísimo sobre esto, es tener al menos 54% de la capacidad de generación del país. Ahí está la obsesión, porque es una lógica territorial. Ahora, desde luego que pues, las empresas que están invirtiendo en México sí necesitan tener esos megawatts hora limpios, sí necesitan poder mostrar que están cumpliendo sus metas de sustentabilidad, sí necesitan, a pesar de los beneficios de ser una región norteamericana en términos de manufactura, integración, etcétera, sí necesitan mostrar que sus metas net zero no se pusieron en pausa solo porque querían hacer una planta en México y la CFE no les puede dar electrones limpios. Entonces, son dos mundos en colisión directa y sí me parece que vamos a tener las restricciones de capacidad, y no solo de capacidad de generación eléctrica, sino las restricciones de capacidad de generación eléctrica limpia en el país, siendo algo que muerde cada vez más, que es relevante en la ecuación económica y en la ecuación de inversión de una manera que no se ha manifestado ahorita. Es difícil encontrar, era muy difícil encontrar ejemplos de inversionistas que dijeran explícitamente: voy a tener que relocalizar mis inversiones porque no estoy teniendo acceso a energía limpia o porque no puedo confiar en el acceso a energía limpia. Y hoy creo que empezamos a ver que eso sí es una variable relevante y de nuevo va a ser una restricción cada vez más significativa para el sector. Sí, coincido contigo, ¿no? Es un tema donde no nos estamos dando cuenta que para los efectos de Norteamérica es interesante tener la cercanía geográfica, pero no es lo más relevante. Lo más relevante es tener lo que en Estados Unidos llaman el friendshoring, donde más bien estás compitiendo en México por atraer esas inversiones con el sur de Texas, con Arizona, con Nuevo México, cuyos gobernadores están tratando de atraer esa inversión, y con el sur de Asia, ¿no? Donde Vietnam, Corea del Sur, Taiwán, el mismo Japón están desarrollando pues estas oportunidades para relocalizar empresas y industrias que están en China. Y allá se ofrecen buenas condiciones para el inversionista, un trato
con un regulador consistente en el tiempo, pues elementos que no estamos pudiendo ofrecer el día de hoy, ¿no? ¿Les parece si pasamos, digo, Julia ya lo empezó a vislumbrar, pero yo quisiera dedicarle algún tiempo a estos medios de defensa? ¿Qué pasa con la defensa ante un cambio constitucional? ¿Es posible que la Constitución se pueda contravenir en un proceso de defensa diciendo que hay ciertos artículos que protegen lo que ya decía Julia, ¿no? La parte electoral. Yo pensaba en los derechos humanos, la competencia, el tema de, pues, el derecho al medio ambiente. Si alguien pusiera un cambio constitucional que es legal cometer un delito, ¿pudiera ser constitucional ese cambio? ¿Pudiera ser contravertido ese cambio? Es un poco la pregunta que te quisiera hacer yo, Mariana. Es como la pregunta del millón, caray. Y yo creo que todos la están esperando. Nada más, antes de contestarla, voy a contestarle a Julia, ¿no? Sí, la reforma puede continuar, aun cuando sea el INE, aun cuando dentro de las modificaciones esté el INE, sí se podría darle trámite al proceso legislativo, lo que no podría es entrar en vigor. Pero el trámite legislativo sí se le puede dar, entonces sí podría activarse. Y ojo, también bien interesante, la reforma se puede ir cortando. ¿A qué me refiero? En comisiones, pues van haciendo recortes y no necesariamente se modifica todos los OCAS, se puede guardar para después, ¿no? Entonces, pues bueno, evidentemente el legislador en su caso, si tuviera los votos, que como bien señala Julia, no los tiene, podría hacer cualquier técnica legislativa para cambiar. Pero bueno, antes de contestar esta famosa pregunta del millón, quiero poner dos temas o dos elementos indispensables para poderla responder enfrente. El primero es que hay principios constitucionales. Cualquier reforma constitucional, ¿no? O cualquier disposición normativa tiene que ser armónica con todo el sistema. Y en esos principios constitucionales, pues tenemos el principio de sustentabilidad. Ese principio incorporado en 2013 y que fue, y ha dicho la Corte, uno de los pilares de esa reforma, ¿no? Se introduce en el artículo 25 y no nada más afecta o modifica la industria eléctrica del país, sino también es indispensable para todo el desarrollo industrial, ¿no? Incluso la Corte ha señalado y lo ha relacionado estrictamente con la competitividad. Dice que están estrechamente relacionados y que los dos tienen que ser observados y equilibrados en todo momento. Entonces, vean qué interesante este posicionamiento de la propia Corte, ¿no? En donde reconoce que hay un vínculo entre uno y otro. Entonces, tengo un principio de sustentabilidad y lo tengo relacionado con lo que podría ser mi competitividad e incluso mi libre concurrencia. Y el otro elemento que quiero que tengamos presente es lo resuelto recientemente por el máximo tribunal del país. Hace unos días, creo que si no me equivoco fue el 31 de enero, se analizó en la segunda sala de la Corte justo la inconstitucionalidad de la LIE. Y el ministro Aguilar dijo una frase que quiero citar, pero mencionó que la Rectoría Económica del Estado no es una potestad unívoca y que se debe ejercer respetando el marco constitucional de atribuciones y libertades constitucionales, pues de otra forma se generaría una jerarquía respecto a ciertas disposiciones constitucionales frente a otras. Entonces, ¿qué dice o qué señalaron tanto el ministro en su exposición como el proyecto final que se resolvió o los proyectos finales que se resolvieron en esa sesión? Que la intervención pública siempre está acotada por el desarrollo integral sustentable del país, el fortalecimiento de la soberanía, el régimen democrático, la competitividad, el crecimiento económico y el pleno desarrollo de las libertades. ¿Ok? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿las modificaciones constitucionales pueden ser inconstitucionales? Pues la respuesta es no. ¿Y cuál sería la forma de poderlas reclamar? Pues no tenemos acción, no tenemos controversia y como bien dijo Julia, no tenemos amparo porque es improcedente en términos del artículo 61. Entonces, ¿hacia dónde nos tenemos que dirigir? Hacia armonizar la interpretación que se le dé a la Constitución. Cualquier disposición constitucional no puede ser interpretada de forma aislada, de forma individual. ¿Por qué? Porque entonces esto hace que sea prioritaria o que prevalezca la reforma al 25, 27 y 28, ¿no? O esta propuesta de reforma
frente a derechos y a principios como el principio de sustentabilidad y como el principio o los derechos al medio ambiente, incluso a la salud, ¿no? Y los principios a la libre competencia y a la libre concurrencia. Entonces, todos estos criterios que ha ido generando la Corte y todas estas modificaciones constitucionales que se han dado en los últimos años nos permiten integrar un núcleo duro mucho más fuerte y mucho más sólido para poder analizar si este artículo no es que no sea constitucional, es constitucional, pero ¿cómo lo voy a interpretar? No lo puedo interpretar de forma aislada porque tengo otros principios que también rigen el sistema y que también regulan la conformación del Estado mexicano. Entonces, estas frases preciosas que tiene la reforma, que dice, proveer al pueblo de electricidad en el menor precio posible, evitando el lucro para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de una empresa pública, o la otra, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad, ¿no? Para esto se refiere a las leyes determinarán cómo los particulares podrán participar. Siempre se debe interpretar a la luz del principio de sustentabilidad y a la luz del derecho humano al medio ambiente sano. Y entonces ahí es donde se puede reclamar por los particulares a través de, como bien decía Julia, interpretaciones, ¿no? Y tendría que hacerse una serie de litigios estratégicos, ¿no? Para ver cómo se puede llegar a la Corte, pero sí se puede hacer, ¿no? Buscando la inconstitucionalidad de ley de amparo y abriendo canales para llevar a que la Corte pueda determinar cuál va a ser la interpretación correcta del marco constitucional o de esta reforma inconstitucional. Entonces, vamos a tener que incorporar y obligar a que las autoridades, y en concreto el Poder Judicial en una primera instancia, interprete armónicamente absolutamente todo. Porque ven qué interesante. El objetivo que hay, que ya mencionaron Guillermo y Pablo, es garantizar este famoso concepto del derecho de los ciudadanos a la electricidad, a la energía, ¿no? Hacerlo como una especie de derecho humano, porque es la intención que hay detrás de esto al obligar o al establecer que esta empresa pública va a garantizar la energía y la electricidad para todos, ¿no? Entonces, si este es mi objeto, lo tengo frente a otro tipo de derechos. Voy a tener este derecho o el reconocimiento de este derecho y la obligación del Estado de garantizar este derecho frente a la obligación que también tiene el Estado de garantizar la sustentabilidad y de garantizar un medio ambiente sano. ¿Cómo los voy a hacer armónicos? Porque si nada más trato de garantizar uno, voy a afectar directamente el otro, ¿no? Esto aunado de la serie de tratados internacionales firmados y reconocidos por el Estado mexicano que obligan a que el Estado transite a energías renovables, transite a garantizar el medio ambiente sano, transite a modelos más eficientes de protección al medio ambiente. Entonces, ahí va a ser donde va a estar toda la disyuntiva y donde vamos a tener que llevar ante las Cortes Federales, ante la Suprema Corte, para que genere esta interpretación. Pero creo que los argumentos preliminares ya han sido dados y otorgados por la propia Corte, por la segunda sala e incluso por el Pleno en algunas otras resoluciones, ¿no? En alguna controversia, fue el 89-2020, ya han ido estableciendo este modelo. Y entonces, no puede haber un artículo constitucional por encima de los otros. Eso no puede suceder. Porque si se le da prevalencia a esta reforma constitucional o a la interpretación de estos artículos frente al otro escenario o a los otros principios o derechos que están en el marco constitucional, eso generaría un precedente de que pueda haber afectaciones a derechos humanos dentro de la propia Constitución y darles prevalencia sobre los propios derechos humanos. Eso no puede pasar. Entonces, la Suprema Corte, en congruencia, tendría que resolver que se tienen que armonizar y que tenemos que analizar estas nuevas reformas constitucionales a la luz del núcleo duro de derechos y de los principios que sustentan tanto los principios en materia energética en la propia Constitución como los derechos humanos y los derechos garantizados o las libertades de competencia y libre concurrencia. Entonces, creo que ahí es donde pudiéramos generar esta parte de armonía, ¿no? Y en toda la incongruencia que le señalaba previamente, que va a existir de estas dos reformas, ¿no? A los OCAS, a la desaparición de los OCAS,
frente a esta reforma de la industria energética. ¿Por qué? Pues porque nos van a generar toda una inconsistencia de sistema y van a generar contradicciones y controversias con los artículos transitorios aprobados en 2013, que establece una serie de principios también reconocidos para proteger a los particulares. Entonces, creo que ahí es donde vamos a encontrar y ahí es donde nos vamos a tener que enfocar, o vamos a tener que enfocar todas las estrategias jurídicas para lograr llegar al máximo tribunal del país y lograr el reconocimiento y la interpretación armónica de los derechos que están en juego. Es interesantísimo lo que nos planteas, ¿no? Para mí me queda claro que tiene que haber consistencia en la Constitución y que ningún artículo va a prevalecer sobre los otros, ahora que la prevalencia es la palabra de moda. Y creo que es ahí donde hay que meter pues las baterías, ¿no? De no poder aprobar una cosa o una medida que va en contra de principios ya establecidos y aceptados por la sociedad y por los criterios de la Corte. Muy interesante. Pues tenemos algo de tiempo, no mucho. Si hubiera alguna pregunta del público, estaríamos aquí pues leyéndola, pero yo les pediría que empecemos a tomar pues nuestras reflexiones finales, ¿no? A ver, Pablo, ¿tú qué sacas de esta reforma? ¿Cuál es tu visión hacia adelante? ¿Qué va a pasar, no? Y bueno, como tu mensaje final, si es que no hay más preguntas. La, la, la reforma en la parte energética claramente está cargada del lado eléctrico. Es la Comisión Federal de Electricidad la que tiene distintas definiciones adicionales donde se acota es en el sistema eléctrico donde se acota la participación del sector privado, es ahí donde se introduce el término de la prevalencia y demás, pero tiene una parte inicial que Mariana explicó al arranque, que es se deshace de la definición de las empresas productivas del Estado y lo busca reemplazar el término productivo por el término público. Me parece que es un punto súper importante para considerar. Si combinas eso con la nueva versión del gobierno federal por el lucro, realmente tenemos un combo muy significativo ahí que tiene implicaciones muy importantes para el sector financiero, no solo el mexicano, sino el internacional. Imagínate que Petróleos Mexicanos, que ahí sí entraría adentro de estas definiciones, imagínate que Petróleos Mexicanos debe en el corto plazo, sus liabilities de corto plazo son 62 mil millones de dólares y tiene un ingreso anual promedio durante los últimos 5 años de 70 mil millones de dólares. Es una empresa que realmente no tiene manera de sostenerse en el corto plazo si no pasan dos cosas. Hay una reestructura financiera gigantesca. Dos, el gobierno federal asume una cantidad de deuda muy significativa de Petróleos Mexicanos. Imagínate que esa empresa, en vez de que para que tenga que justificar su rescate, la sientes en el y le digas, ¿y qué vas a hacer para cambiar? Porque esto es insostenible, los mexicanos no te podemos estar manteniendo permanentemente. Imagínate que en vez de que pase eso, lo que dices es, no te preocupes, porque tú no tienes el fin de lucro que sí tienen los privados, y no te preocupes por ser productivo, porque con el hecho de ser público, que es tu naturaleza inherente, me es más que suficiente. Estás mandando la peor de las señales que podrías mandar en una de las cosas donde México es realmente importante en el sector financiero global. Año con año las emisiones de deuda, no solo de Pemex y de CFE, no solo son headlines grandotas en el sector financiero, las emisiones soberanas en México ganan premios en todo el mundo, es uno de los sectores más importantes para México y tiene conexiones con todo el mundo. Que pretendamos de repente decirle a la CFE y a Pemex, no te preocupes por el lucro,
tú tienes derecho a gastar por ser público y no hay ninguna restricción para que maximices el beneficio económico. Eso era un lastre que te pusieron las administraciones neoliberales. Me parece que es un mensaje particularmente grave. Me parece que es completamente fuera de tono del momento que estamos viviendo. Yo creo que una de las crisis más importantes que desafortunadamente vamos a vivir los mexicanos en los próximos años es la caída, ahora sí real, de Pemex. No la caída y la degradación de las calificaciones, sino el momento donde Pemex realmente no se puede detener por sí sola y requiere rescates del gobierno, y esos rescates impactan la calificación crediticia del gobierno federal, que ya no es particularmente sólida, y la cascada de cosas que viene en torno a eso. Entonces, estar proponiendo una reforma así en este momento donde tenemos a empresas, entre comillas, productivas del Estado en estas condiciones, me parece que es realmente estar desligado de la realidad, realmente querer suspender la fuerza de la gravedad financiera a partir de discursos y a partir de decretazos. Muchas gracias, Pablo. Efectivamente, el tema de cómo vas a colocar la deuda, pues yo recuerdo muy bien cómo tenías que justificar las fuentes de ingresos, tienes que justificar los flujos de efectivo, y eso pues hacía que separaras un poco el riesgo de Pemex del resto de la deuda gubernamental. Lo que va a pasar aquí, pues podría pensarse en que se vuelve una deuda consolidada y el riesgo de Pemex lo transfieres al riesgo soberano. Y entonces, pues quién sabe qué va a pasar con esa mezcla, ¿no? Es un tema muy complicado y se está abriendo la puerta a ello, ¿no? Cuando pones público en vez de productiva del Estado, es ahora sería una empresa pública del Estado. La palabrita que quitan es la productiva. Quitan la palabra del fin de lucro, dicen que es una empresa con fines sociales. La propuesta habla pues en varias partes de esa vocación de atender a la población, o sea que es muy loable, como se dijo al principio, ¿no? Pero en términos de sustentabilidad económica ahora, pues tampoco es muy sostenible, ¿no? Eh, pues Julia, no sé si quieras darnos Nada algún más, mensaje final, un cierre. algo muy breve. Creo que no podemos olvidar que ciertamente los países tienen derecho a cambiar su marco regulatorio, incluido su marco constitucional, ¿no? Es un derecho al presidente presentar este tipo de iniciativas y es una obligación del Congreso de la Unión analizarlas, votarlas, aprobarlas o no, igual que los de las legislaturas de los estados. Pero al mismo tiempo no podemos olvidar que si bien es perfectamente válido modificar el marco constitucional, México también ha adquirido un montón de obligaciones con las inversiones que derivan directamente de tratados internacionales, ¿no? Y la misma Convención de Viena dice que los estados no van a poder invocar las modificaciones a su derecho interno para justificar que están incumpliendo un tratado. Y me parece que es clave, ¿no? O sea, los países finalmente pueden cambiar lo que quieran conforme convenga a sus intereses y al de su política pública. Pero, y este es un pero bien importante, si modifican su marco regulatorio y ese marco deriva en el incumplimiento de un tratado internacional, no va a poder justificar su actuación con base en esta modificación. Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta claro que si bien México puede modificar esto, lo cierto es que los inversionistas públicos y privados han decidido invertir en México con cierta base legal, ¿no? Y por lo tanto, si estas inversiones se ven vulneradas y están protegidas por algún tratado internacional del que México es parte, el Estado mexicano va a ser responsable por los daños que se ocasionen por el cambio en su marco regulatorio. Entonces, hablamos de muchos temas el día de hoy, pero me parece que no hablamos de la responsabilidad que podría tener el Estado mexicano en caso de aprobarse estas iniciativas en sus términos. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que va a haber pues otros foros que se van a organizar, ya los estaremos anunciando para discutir estos temas ya más profundos desde el punto de vista
litigio y el tema de los tratados internacionales. Mariana, pues tus conclusiones y mensaje final. Pues sí, como bien dice Julia, esto le costaría al Estado y le costaría mucho. Y como última reflexión, para mí es muy interesante porque yo veo un poco todo este análisis y todo este tipo de determinaciones las veo desde el punto de vista del litigio estratégico y de la parte social. Y creo que es de las veces en las que de forma más clara el poder económico que pudiera haber detrás de los intereses de invertir en el sector energético está totalmente acorde a los intereses sociales. ¿Y a qué me refiero con esto? Todos queremos evolucionar hacia energías renovables. Todos queremos transitar hasta energías limpias. Entonces, la Constitución como está nos ha permitido a la sociedad poder exigir ante tribunales el cumplimiento de los principios que establecen en el marco constitucional. Y nos ha permitido tratar de obligar a la autoridad de alguna forma o de alguna manera a que toda esta distorsión que está generando en el sistema o la falta de cumplimiento con la regulación, tratarlo de acotar y dirigir hacia que se cumpla con la Constitución y tratemos de transitar a esquemas de energías limpias y que se trate y se abren los canales para que los particulares inviertan en energías limpias, ¿no? Entonces, creo que esta reforma constitucional no nada más alerta a los privados particulares interesados en invertir, sino también a toda la sociedad en general para activar una defensa y una lucha porque el Estado mexicano garantice esta evolución y esta transparencia y esta modificación a los esquemas de energías no renovables y modificarlos en energías limpias, ¿no? Entonces, creo que toda esta parte de defensa, en caso de que fuera aprobada esta reforma, sería acompañada por un esquema social, o más bien debería ser también encabezada por la sociedad en general, por las organizaciones sociales, porque aquí está de por medio nuestro medio ambiente y aquí está de por medio el futuro ecológico del país y del mundo, ¿no? Entonces creo que es un tema que nos trasciende mucho más y que nos encamina a defenderlo como sociedad, porque más allá de garantizar un derecho a la energía, tenemos que garantizar condiciones idóneas de habitar esta tierra, ¿no? Entonces, hay que encauzar este tipo de litigios, hay que señalar y establecer litigios estratégicos que nos permitan obligar a que el Estado mexicano garantice la transición hacia las energías limpias. Pues muchísimas gracias, fue una discusión muy rica, muy dinámica. Pudimos aprender pues mucho de qué implica esta iniciativa, qué connotaciones y qué efectos puede tener sobre los órganos autónomos, el efecto que puede tener sobre la Comisión Federal de Electricidad, sobre la emisión de deuda soberana, los medios de defensa, los tratados internacionales. Yo creo que nos queda materia como para unas muchas horas, ¿no? Pero muchísimas gracias por su claridad, por su intervención. Yo le cedo la palabra a nuestro presidente de Exitam, que nos va a dar la despedida, y yo les agradezco en lo personal. Fue muy entretenido estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Mariana, Julia, Pablo, nos emociona haberles tenido como panelistas. Muchísimas gracias por acompañarnos en un tema tan importante como la reforma energética en este track de Energía Visión México 2050. A nuestra audiencia por arrancar con el pie derecho con este tema. Muchas gracias también por acompañarnos. Y bueno, en nombre de la Asociación de Exitam y del Centro ITAM Energía y Recursos Naturales, les damos las gracias y los invitamos a seguirnos en las redes sociales para el siguiente webinario. Muchísimas gracias.